Aquí estamos con nuestro querido amigo José Luis Espinosa de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Usted estaba conversando ahí con los de DIPRECA. José Luis, cuéntanos un poco, porque igual tienen vinculación de cierta manera, ¿no? Sí, claramente. Bueno, sí, somos la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Claro, y pues, en cada uno de los hospitales tenemos nuestra base, y así es como tenemos nuestra base en el Hospital DIPRECA, que tienen sus condiciones bien particulares al depender del Ministerio del Interior y del Ministerio, a su vez también del Ministerio del Trabajo, del y Trabajo. del Ministerio de Salud. Tienen dos dependencias. y se guían por el Código del Trabajo. Claro. Y además con toda esta institucionalidad desde lo uniformado, es súper complejo la dinámica que llevan y cómo se hace la gestión también, porque es muy por debajo todo. Se hace más complejo aún y es muy similar, porque ustedes también estaban pidiendo esta mesa de trabajo y que avanzara, yo recuerdo, ¿no es cierto? La mesa negociadora de la carrera funcionaria. ¿Cuánto tiempo llevamos en esto, querido José Luis? Pero parece que hoy día tenemos buenas noticias, ¿o no? Bueno, hemos avanzado a regañadientes y gracias a la presión que hemos hecho nosotros, los dirigentes y los gremios con Y todas no es nuestras chiste. bases asociadas. Saliendo a la O sea, calle, haciendo reuniones, ahí, qué sé yo, esperando horas y horas que los atiendan. FENACEM, CONFEDEPRUF, FENPRUF, FENAN Nacional, somos los 4 gremios que estamos empujando, que nos fuimos a parar al ministerio, Exacto. al lobby de ingreso, y ahí nos quedamos hasta que nos recibiera la ministra, y esto fue en mayo. Gracias a eso recién En se mayo, reactivó la conversación. Ya, sentémonos. Y ahí empezamos ahí de a poco en las reuniones técnicas, y finalmente hay una restricción que no te dejan avanzar más allá porque se enfocan en lo presupuestario. Pero acá hay un marco que, primero que todo, es la Constitución Política de la República, el Estatuto Administrativo, la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y que finalmente eso habla de carrera funcionaria. Pero ahora, en lo más contingente del hoy, quedó comprometido en la Ley de Presupuesto 2024, que se tenía que considerar y traer como en respuesta la eliminación de los grados de ingreso para los trabajadores de salud. Y eso es un compromiso que quedó refrendado en el Senado y que ahora tienen que dar respuesta. Entonces, el Ministerio de Salud está dando esa respuesta acotada, particular y puntual, nada más. Entonces, eliminar los grados de ingreso, que depende del estamento, es cuál es el grado de ingreso, pero el del estamento auxiliar es el grado 24, que ahí podemos hablar de las condiciones que tienen, que son muy, muy precarias, incluso debajo de todas las condiciones que cualquier ciudadano en nuestro país tiene. Entonces, en ese sentido es que ellos están apuntando a eso y lo están valorizando, pero eso no tiene un verdadero sentido de carrera funcionaria, sino que es más bien hacerle este reconocimiento y por lo menos eliminar esas remuneraciones que ya están claramente bajo la línea de la pobreza, Claro, pero incluso bajo el salario mínimo. Qué tremendo. Es demasiado fuerte lo que estamos viendo. Ya, y básicamente ahora se reanudó la mesa. Ya, pues, entonces sigamos. Ya, eso. Eso de reanudar la mesa, claro, pero como que ellos tienen esta propuesta y esto es lo que van a mandar a Hacienda para consensuar un poco los números, que ahí son unos cuantos millones, pero en realidad no va en la línea de fortalecer la carrera funcionaria. Entonces, esto después de Hacienda, con la validación de ellos, se tiene que ir al Congreso porque tiene que dar respuesta a este compromiso que quedó expuesto en la ley de presupuesto. Entonces, como eso ya es un acuerdo y es una obligación del Ministerio de Salud con el Ministerio de Hacienda, claro, como ejecutivo mandarlo al Congreso, lo que logramos, y ahí gracias a la presión, es que las demandas que tenemos nosotros como trabajadores de esto de carrera funcionaria, que son ciertos criterios como estabilidad en el empleo, un ascenso progresivo a través de los años, que reconozca el mérito, la capacitación, la calificación y de alguna forma que haya un ascenso progresivo. Y eso va a quedar como en un documento donde están las demandas de los trabajadores. No es que nos estén diciendo que sí, no es algo muy positivo desde nuestra perspectiva, porque la verdad es que no hay un compromiso, pero por lo menos la discusión se traslada al Congreso y ahí vamos a poder tener otro espacio de discusión y ya con algo concreto para la Ley de Presupuesto 2025. Ya, entonces, básicamente como estamos va celebrando paseando. que lo escuchen, comillas. claro, que le hagan una consideración que está dentro del marco de la ley, pero que no solucionen el problema de fondo. Eso es, entonces, si vemos que eliminar solo los grados de ingreso no tiene ni un sentido, siendo que el 70% está en esos grados. Entonces, si subo un escalón,
que de todos modos es bajo, pero que no me da la chance de seguir como distribuyendo al personal en los grados más altos. Si hablamos, y ahí me voy a detener un poquito, en el grado 24, que es el ingreso de los auxiliares, que es su total Estaban haber. diciendo acá los chiquillos lo mismo, lo de los auxiliares. El total haberes, grado más bajo. el total haberes antes de los descuentos queda en 480 lucas. Eso es lo que gana. Eso, pero, me estáis diciendo que es antes de los Antes de los descuentos, descuentos. antes de que te Antes de los saquen, descuentos. antes de que Antes te lo del manden a la descuento. AFP y al sistema de salud, son Y- 480 lucas, o sea, menos del menos que el sueldo mínimo. Claramente bajo la línea de la pobreza. Por supuesto. Qué Y brutal. el auxiliar, que también decimos ya a lo mejor no es un personal muy calificado, pero tiene sus requerimientos para estar en la administración del Estado, pero a la vez sin ellos tampoco podemos cumplir la labor de salud. Si lo vemos en un técnico que es grado 22, así parten, que su sueldo total haberes es 550 lucas. O sea, y ellos ya son calificados porque estudian 2 años y medio. Y ahí vamos subiendo el estamento administrativo que esté en muy similares condiciones, el estamento profesional que empezamos en el grado 16. El grado 16, eso es 800 lucas. 800 lucas en el total haberes. Que claramente que no va, el sueldo mínimo, no, perdón, el sueldo base de ese grado 16 son 380 lucas. ¿Cachai? Entonces, finalmente ese sueldo de 800, que hablando particularmente de los profesionales, se hace en base a las asignaciones, pero ya están consideradas en total haberes. Y hay otros emolumentos que van asociados como a esto del reconocimiento por la jornada laboral. Ya, y ahí van arreglando un poco esto. Pero, por ejemplo, ¿cuántas horas trabaja esa persona que gana 380 lucas a la semana? Las 44 horas distribuidas en turno, que puede hacer Voy a sacar el cálculo cuánto pagan por hora. 4 turnos, 2.200 pesos. No es 2.200 nada. vale. No es nada. O sea, no es nada. que pelas el ajo 1 hora de tu vida y para ganar 2.000 2.200 pesos. Que no la te verdad es alcanza que ni para comprarte. 1 kilo de pan. Claro, Y- un kilo de pan. Tienes que comer pan todos los días y nada más. Exactamente. Con una taza de té porque no te alcanza para el pan y la La leche. verdad es que es insólito. Y entendiendo que acá no es tan solo porque sea la percepción de nosotros o cómo nos sintamos, sino que también son pactos internacionales que se están incumpliendo. Cuando hablamos de la OIT, cuando hablamos de la OMS, la OPS, que es como revalorizar al personal de salud con la contribución que hacen a la sociedad, que los tenemos que tener en un piso diferente porque sin salud, sin vida, no podemos mantener un país. O por lo tanto, no hay economía, no hay productividad. Entonces, en ese sentido es que la verdad es que nosotros nos sentimos abandonados dentro del sector público. Otro antecedente, el 50% es de salud. Imagínense, todas las carteras, el Ministerio de Transporte, el de Hacienda, de Obras Públicas y todo, el 50% de todos los trabajadores del Estado son de salud. Entonces somos un sector muy grande y por lo tanto muy caro, pero la contribución que hacemos a la sociedad es invaluable. O sea, no podemos... Claro, y es básico. No Oye, podemos acá vivir preguntan sin algo, salud. yo entiendo, pero me gustaría que tú, que eres tan claro y metodológico, dice, pero ¿cómo una persona puede ganar menos que el sueldo mínimo trabajando 44 horas? Ya, pues, y ahí cuando se hacen los arreglines, que en la misma mesa del sector público, que está bajo el alero de la CUT, que se hacen estas negociaciones y dicen, ya, está este bono de compensación de las rentas más bajas, donde se le da esta asignacioncita para que compense por lo menos. Pero la verdad es que... Pero eso está mal. Pues, estamos- igual, claro. Bajo el marco general estamos por debajo. Y de ahí para arriba se nivelan todos los otros grados y todos en general estamos bajo el mercado. Si hablas de un profesional altamente calificado, aún así, a lo mejor suena que tiene una renta más acomodada, pero aún así es bajo el mercado, porque no te dan las condiciones que quieran mantener ese talento al interior de la... Claro, y ese es un problema, del porque en el sistema. fondo le estás diciendo a las personas, a todas las personas de este país, que habitan este país, ¿no es cierto?, que las personas que trabajan en el sector público, por lo tanto, no son los mejores. Claro, pues, porque buscan otras oportunidades afuera. Y cuando hablamos de carrera funcionaria, eso también hablamos del desarrollo del personal, de la capacitación, de la especialización, y finalmente eso no es para mí, no es porque yo quiera ganar más plata, sino que es porque podemos entregar una mejor y mayor atención a la población. Y ahí es cuando lo podemos relacionar a las listas de espera y cómo vamos quedando atrás. Y en esto de la OPS hay un plan de acción sobre recursos humanos para el acceso y cobertura
a la salud universal y que lo dice, cómo invertir en los trabajadores de salud, eso te hace tener una mejor salud de las poblaciones y finalmente eso se traduce en una economía más fuerte. Y Lógico, eso que porque hay finalmente más es lo que gente todos sin queremos, pues, licencias. claro. vivir Claro. mejor en nuestro país. Claro que sí. Ay, hay otro antecedente. A ver. Es que hay un documento que se llama Economía Política, la importancia de los sistemas de salud y sus recursos humanos para mantener las economías en tiempos de pandemia. Pero adivinen quién es el autor. ¿Quién es el autor? Mario Marcel, ministro de Hacienda, Oh. el día de hoy. Ay, ay, ay. Emitido por el Banco Central de Chile. Cuando él trabajaba ahí. Claro, 2021. O sea, antes de que tomara el puesto de, O sea, de Hacienda. él, Entonces, antes de que fuera ministro de Hacienda, estaba de acuerdo con las demandas de ustedes. claro, y hoy Básicamente no eso, cierra ¿no? la puerta. Entonces, esa inconsecuencia que vamos teniendo en el mismo sistema. Y finalmente, cómo el sector salud es el más bajo rankeado dentro de todos los servicios públicos. Mira, Palomey dice, yo cuando inicié mi carrera de enfermera el año 2008, trabajaba en 2 lugares de largo, 24 noches, y estuve así 11 años. Trabajaba en el sector público y en el sector privado. Terminé haciendo lo mismo en el privado, ganaba más y tenía más beneficios. Pero a lo mejor, tanto Palomey como tú y otras y otros, tienen como vocación de servicio público. ¿Por qué no pueden entregar esa vocación en el sector público donde la gente merece tener a buenos profesionales, ¿no? Es que finalmente yo creo que con eso se juega, con ese compromiso, porque nosotros tenemos el compromiso del servicio público, de mejorar y fortalecer el sistema público de salud, pero finalmente es como, yo sé que este no se va a mover porque tiene un compromiso mayor, entonces lo tengo ahí precarizado, con condiciones que son paupérrimas finalmente. Y como esto, si hablamos nuevamente como volver al centro de la carrera funcionaria, cuando tú... El 20% del total de trabajadores de salud, que ya dijimos que era el más grande del empleo público, el 20% nomás tiene esta opción de carrera funcionaria bajo la titularidad. Que uno, que tengo estabilidad en el empleo, que mi contrato no se corta cada 31 de diciembre, el 20%. No es nada. No es nada. Nada. Y de eso, ese 80% restante, está el 70% en el grado más bajo. ¿Qué? Del grueso. Entonces, la verdad es que no se entiende y finalmente todo ese empuje que le ponemos motivación al trabajo, la verdad es que se ve reflejado. Cuando hablamos del trato usuario, de los pacientes, también va relacionado porque estamos en un sistema hiperestresado, muy tensionado y que finalmente tenemos que trabajar en estas condiciones y con esa exigencia del turno a turno y que tienes que responder porque ese compromiso que tienes tan arraigado y que tienes que darle la atención al paciente, pero también en condiciones bien precarias. Y eso al final es el fondo, el trasfondo de esto. No es porque queramos más plata nomás. No significa en eso, sino que también tenemos que desarrollar al personal que se desempeñe en esa tarea que es impostergable e imprescindible para la población. Y eso redunda en una mejor atención a un mejor quienes servicio para la usan gente. el servicio, lógico. Y Sí, además pues. para eso también hace mucha falta, ¿no es cierto?, mucha infraestructura, ¿no? Y ahí también es súper difícil porque de repente, no sé, están trabajando en condiciones bien tremendas, o sea, en lugares donde no hay ventanas, se llueven, hay ratones y un largo etcétera, ¿no? Uy, ese es otro gran problema. Bueno, partiendo de las cifras internacionales, siempre como ir relacionándolo, cómo estamos nosotros en nuestro país, estamos bajo en dotación de camas hospitalarias. Ya. Estamos bajo en número de profesionales dispuesto por el número de habitantes. Y ahí lo que dicen las cifras de la OCDE habla precisamente de médicos y enfermeras. Pero eso se puede proyectar para todas las otras profesiones y el personal de enfermería, que son el más numeroso, que son los técnicos de enfermería y los auxiliares. Entonces, vemos que nuestro país tiene una brecha enorme. Y ahí hablamos de número de camas, pero además en infraestructura. O sea, cómo vamos reponiendo la infraestructura que se ha hecho, pero también muy lento porque es una inversión muy grande y que de los años 2000 en adelante hemos ido avanzando, pero la verdad es que la necesidad es mucho mayor. Cuando hablamos de dotaciones, el número
uno, es los profesionales formados en nuestro país, pero otra cosa es el número de cargos públicos que hay para atender a esa población. O sea, el número de personas contratadas para entregar el servicio a la población. Y claramente que estamos muy por debajo. Claro. Hay una cifra muy clara. La OCDE dice que deben haber 8.8 enfermeras por cada 1.000 habitantes y en nuestro país hay 4.2 enfermeras por cada 1.000 habitantes. La mitad. Menos de la O sea, mitad. estamos O súper sea, abajo, po. y eso te hace ver de que por eso tenemos esa brecha en la oportunidad de la atención, en el acceso a las listas de espera. No es porque no queramos atender, es porque el personal Por es supuesto. insuficiente para esa gran carga que ya estamos llegando al 85% de la población en el sector público. Es un tema que hablamos siempre, pero durante este año han habido despidos masivos en términos de gente que se le acaba el contrato y no lo renuevan, como que es una cuestión práctica bastante común. La verdad es que el año pasado se desvincularon a 6.000 personas en diciembre del 2023, que fue por esta discusión que los honorarios, aquí también estuvimos conversando al respecto. Absolutamente. Año a año se van haciendo renovaciones de contrato, que ya iba como estos temas de calificación, de evaluación. Pero y que- las renovaciones siempre a la baja, siempre son menos Claro. de los que... Y ahí hablamos de las dotaciones efectivas, las dotaciones autorizadas. O sea, esto vale tanto, el ministerio tiene autorizado esto, no sé, 1.000 cargos. En lo efectivo pueden ser 1.100, 1.200, porque vienen estos de los reemplazos, las licencias médicas, que tenemos un 30% de ausentismo, que 30% del personal está con licencia médica hoy. Entonces, habla ese personal de lo que como pasa ahí, claro. aumentado es por eso mismo, no es porque sea un saco sin fondo y que la plata dónde se va, pero ahí están el tema de las dotaciones. Hay que ser como muy minucioso en eso y tiene un gran análisis detrás, pero no es que haya personas adicionales. Entonces, de ese número no bajamos, pero en este caso de las contrataciones, que se prescindieron de esos 6.000 trabajadores y que de todos modos año a año se va haciendo esta evaluación y término de contrato, pero con personas que en realidad no cumplen con el perfil ni el rendimiento del trabajador público. Palomey dice, todavía tenemos hospitales que dejan una EU, me imagino enfermera universitaria o enfermero universitario, por 30 pacientes de cuidados básicos y 3 TENS. Es súper poco, ¿no? Es nada. O sea, hay recomendaciones y ahí la verdad es que Más encima podemos entrar en ese tema. No quiero entrar ni en el tema de las TENS ni de las nutricionistas que están pidiendo entrar en el código. Sí, pues. Que Nosotros no estamos están. en el código, pero también es necesario actualizarlo, pero y no mostrando ninguna oposición a que los otros puedan entrar. Pero cuando hablamos de las camas hospitalarias y las dotaciones, y ahí nos vamos a ver qué complejidad tienen esos pacientes. Están reconocidas como básicas y realmente una enfermera atiende a 30 pacientes y 3 técnicos que atienden a esos 30, o sea, 1 por cada 10. Pero las recomendaciones, aún así, dicen que en un paciente básico deberían haber una enfermera para 24, o sea, ya estamos sobre, pero habla de pacientes básicos. Pero el paciente que está acostado en esa cama no es básico, es medio, es una complejidad mayor donde la dotación debería ser una enfermera para 12, pero finalmente está atendiendo 1 para 30. Entonces, nuevamente, la oportunidad de la atención claramente que se ve postergada, po. Lógico. Y el técnico, que debería ser 1 para 6, está 1 para 10. O sea, a ese nivel hablamos de inversión. Inversión en salud no es comprar más equipamiento, más camas, sino que invertir en personal para poder entregar esta atención Primero como corresponde. entregarle, claro, o sea, ¿qué sacamos con tener más camas si no hay personal para atender bien esas camas? Es como bien absurdo, ¿no? Estamos como, ponemos la carreta delante de los bueyes, como se dice exactamente, muy buen, Así es. que es un gran dicho, digamos. Y Palomey como enfermera dice algo que no comprendo del todo, dice colega, y más encima existiendo NT del MinSal. ¿Qué significa eso? LT. NT del MinSal. O Normas sea, técnicas. estamos mal. Ah, Norma eso técnica. debe ser. Sí. La norma técnica. Que son estas recomendaciones que yo te digo, que además son recomendaciones, como que te recomiendo, te aconsejo, pero no existe la exigencia. Claro, porque Entonces, no son. Claro, No, o sea, pues, es porque como no es una una ley. recomendación, pero no hay ninguna obligatoriedad de cumplir esa recomendación. Y ahí tenemos investigaciones bien profundas cuando hablamos de esto de las dotaciones y de la carrera funcionaria, que está todo relacionado, pero como al atender un mayor número de pacientes, aumentan los eventos adversos, aumenta la mortalidad y finalmente aumentan los días de estadía en el hospital y eso hace que la atención sea más cara. Entonces, si invirtiéramos en salud, podríamos ahorrar y finalmente se hace más eficiente el sistema Exacto. con la misma plata.
Janet Muñoz dice, lo comprendo perfectamente, José. Alondra dice, se extrañaba a José Luis. Esa. Muchas gracias. Un saludo para ustedes. Sandra dice, ánimo a los trabajadores de la salud. Y preguntan también si tú tendrás alguna anécdota profesional que grafique Todos estos problemas. todos estos problemas. Ah, chuta. Oye, hay una corrección. Tenemos 4.2, no 2.2, ahí para que todos también lo entiendan. Ah, sí, y, era con, 4.2. y con datos bien reales, bien Sí, lo duros. cambian al tiro, dice. Ya. Gracias. Por mientras, alguna anécdota, a lo mejor tuya o a lo mejor de alguna De otra compañera o persona, compañero. La verdad es que compañero. yo creo que ni siquiera son anécdotas porque esto de el dibujo que sale típico para el día de la enfermera, que tienes que andar con los patines y con que el suero colgado, los medicamentos, meme, la digamos. jeringa, el fonendo y todo encima porque realmente andas corriendo todo el día. Si tienes 3 pacientes en la UCI, la verdad es que suena súper poco, pero la verdad es que pelas el ajo con esos 3 pacientes. Si estás en una unidad como de medicina con 24, 30 pacientes, hasta con 40, que hay hospitales que tienen, los hospitales psiquiátricos incluso llegan a tener 100 pacientes en ¿Qué? jornadas inhábiles. No te puedo creer. Sí, esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos 100 de... pacientes. Sí, una enfermera, 100 pacientes, 3 técnicos. Eh, Y bueno, en eso es que lo vivimos día a día, de que lo que pase y cómo vas priorizando en el momento, si hay una complejización de un paciente o hay un evento adverso y que el paciente se complicó, que entró en paro, la verdad es que ahí te dedicas, pero también desatiendes al resto. Y eso, la verdad es que se vive día a día y es acá para que todos lo entiendan, pero nosotros también nos vamos con ese pesar. A lo mejor no hicimos todo lo necesario, no hicimos todo lo que requería el paciente y la verdad es que duele, pero a la vez mantenemos ese compromiso porque entendemos que sin nosotros no puede haber mejoramiento en las condiciones de vida y de salud de la población. Y la verdad es que eso yo creo que es lo más reconfortante en el día a día. Y anécdotas hay muchas, pero que quizás aquí al aire no se pueden contar. Bueno, sí, pues también hablemos de que hay privacidad también de los pacientes y las pacientes, así que es complejo también hablar sobre casos específicos, ¿no? Tienen derecho a la privacidad. Oye, aquí hay alguien que parece que está tratando de... Lo voy a aclarar porque me molesta mucho. Cuando yo dije lo de la vocación, no estaba diciendo que no tuviesen vocación, dije todo lo contrario, que hay personas que tienen vocación de servicio público y no pueden estar porque no les alcanza para vivir. Y por supuesto yo no me voy a estar metiendo en el bolsillo ajeno, es evidente. Estamos hablando de otra cosa, no están las condiciones. Incluso a veces ni siquiera son sus propios sueldos, por eso lo decía, en otro tipo no, y no me estoy refiriendo a enfermeras y enfermeros que sé que generalmente no ganan lo suficiente, sino que a veces hay doctores y doctoras que sí tienen vocación de servicio público, que sí ganan buenos sueldos en el servicio público, sin embargo, las condiciones laborales o de infraestructura son tan malas que no logran tampoco entregar el mejor servicio y por eso se van al servicio privado. También sucede, y yo no estoy cuestionándolo, solo estamos graficándolo aquí, por Es favor. una realidad. Que se entienda. Obvio. Todos buscan mejores oportunidades. Absolutamente. Para que se Eso entienda es bien lo así. que yo estaba diciendo. Sí, pero la vocación la tenemos y la verdad es que lo hacemos con todo el amor, el cariño y la dedicación que merece, pero la verdad es que es súper desgastante. Y aquí cuando hablamos incluso de remuneraciones, una asignación que tenemos, que es la asignación de turno, pero eso sí te nivela tu sueldo, pero no es menor que tan solo la compensación del trabajo realizado en horarios no hábiles. Es todo el trabajo que se hace después de las 5 de la tarde, fines de semana, incluso fiestas, y que tú estás Claro. trabajando. Entonces, finalmente eso no es un regalo, es Para que nada. esa hora inhábil es más cara que la hora diurna, como cualquier Y en cualquier persona parte trabaja. eso, exacto. Y eso es una particularidad de nosotros como sector y que nos hace tener una pequeña remuneración mayor al estándar del sistema de salud, pero el que trabaja diurno está en las mismas condiciones precarias. Entonces, ahí es cuando decimos, y todas estas peculiaridades que tiene el sector, pero que en realidad no compensa el gran desgaste que tenemos y que finalmente también hay investigaciones que dicen que el personal de salud vive menos y está más enfermo al final de la vida laboral. Wow. Qué fuerte. Ay, ay, ay.
Oye, un abrazo para todos los funcionarios y funcionarias de la salud, para todos los funcionarios y funcionarias de la educación, para todos los funcionarios y funcionarias del Estado, de los municipios, que sé que se sacan la mugre trabajando, tratando de hacer una buena atención, pero que lamentablemente el Estado a veces es el peor empleador. Lo tengo súper claro, mi mamá fue empleada pública durante más de 30 años y hoy día recibe, creo que, si ella no alcanza las 100 lucas de su pensión, digamos, Imagínate. si es que no recibiera la PGU, ¿cachai? Entonces, tengo súper claro cómo es, y además hoy día que trabajo, además en un municipio, tengo más claro aún, y eso imagínate que yo solo veo lo que tiene que ver con la salud primaria, que Sí, pues. otra cosa distinta es lo que pasa en los hospitales, ¿no es cierto?, la salud secundaria y terciaria. Y ahí, hablando de carrera funcionaria, es poner como ejemplo lo que tiene la atención primaria, que es un referente, pero para el sector secundario y terciario, que son la atención hospitalizada o de los servicios de salud y la atención centralizada. Pero claramente que no está a la disposición porque también son muchas lucas las que están involucradas. Ya, señores, aquí entonces el llamado es al Ministerio de Salud, pero también al Ministerio de Hacienda. Mario Marcel, Mario el Marcel, ministro de Hacienda. dígalo directamente. Que- Y hagamos el último llamado, porque ahora va a empezar la mesa, pero esperamos que esa mesa llegue a buenos acuerdos. Claro que sí. Ahí nosotros hemos estado bastante firmes en nuestros requerimientos, que en acuerdo a las 4 organizaciones, pero no estamos hablando tan solo por beneficiar a nuestros asociados, que ya representamos más de 50.000, pero es por el total de trabajadores de salud. Mi organización, o por quien estoy sentado acá, son las enfermeras y enfermeros, pero también tenemos una noción clara del trabajador de salud, y cómo el sistema es que nos agobia y nos vulnera. Y no nos podemos hablar tan solo de un profesional o de una labor, sino que todos en su conjunto. Y es increíble que corrimos cuando se trataba de ese 15% que se atiende en las ISAPRES. Corrimos para eso. Pero ¿qué pasa con el 85% que nos atendemos en el sistema público? Eso es lo que yo me estoy preguntando en este momento. Los 900.000 millones para salvar a las ISAPRES, que podríamos invertirlo acá en salud pública. Pero Podríamos invertirlo así. justamente en buenos funcionarios y funcionarias con buenos sueldos que no estén sintiendo que son explotados, además de todo lo demás. Mi querido José Luis, siempre un agrado muchas conversar. gracias. Nos vemos. Por supuesto, de estos temas que son tan importantes para el país. Siempre es un agrado también entregarles a ustedes información relevante para tener un mejor vivir. Eso es lo que queremos. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. El que exista medios, espacios como La Voz de los que Sobran, No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. no solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, Gracias. no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.